Muy bien, seguimos en esta historia del cero, la nada y el vacío. Habíamos visto vacíos que se pueden lograr y otros que no se pueden lograr. Definiciones, son como especie de un catálogo de vacíos, ¿no? Y vamos a terminar un poquitito con ese breve panorama. Y les voy a contar uno de los vacíos más perfectos que se lograron hasta la fecha, ya hace algunos años. Esto fue a principios de este siglo, a través de lo que se llama el Wake Shield Facility, que consistía en una plataforma que se ve acá en la foto. Se puso en órbita 3 veces. O sea, la plataforma existe todavía, está exhibida en un museo, pero se puso en órbita 3 veces. En órbita lo que se considera baja, a 300 kilómetros de altura, que es a esa altura, que por supuesto es muy alto, digamos, como atmósfera, ya no hay casi nada, pero es lo que se llama la termósfera, en donde hay muy poca presión, muy poca densidad, muy baja densidad, pero la temperatura es muy alta. De todas maneras, no significa que uno se va a achicharrar ahí, porque la temperatura es muy alta, pero la densidad es tan baja que, bueno, el efecto es muy poco, el efecto de quemarse. O en todo caso, uno sin traje espacial se muere, pero por baja presión, no porque se quema. Por baja presión y por falta de oxígeno. En esa época todavía funcionaban los transbordadores espaciales, los famosos Space Shuttle. Entonces, se subió 3 veces. En cada una de esas veces, bueno, este disco que se ve acá tiene 3 metros y 70 centímetros de diámetro. Entonces, el Space Shuttle lo que hacía era desplegarlo y luego lo liberaba. Este, este escudo tiene sus propios como mini propulsores y se ubicaba a unos 55 kilómetros del shuttle como para que no sufriera la contaminación, digamos, de los gases que expele el shuttle, ¿no? O sea, los cohetes. Se lo dejaba 2 días y luego el shuttle se acercaba y lo volvía a capturar y lo volvía a guardar, ¿no? Acá se ve como el brazo que sirve para luego unirlo al shuttle. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se lograba con esto? Bueno, ya de por sí el vacío, digamos, la densidad que hay a esta altura, piensen que un avión viaja a 10 kilómetros de altura, un avión. Un globo sonda, de estos de tipo que se usan para recabar datos meteorológicos, eh, se sube a unos 30 kilómetros de altura. Bueno, 300 kilómetros de altura ya es muy alto, ¿no? Entonces, es muy poca, como les decía, la densidad que hay. Y por lo tanto es una especie de vacío parcial que hay ahí, ¿no? Entonces, como este disco viaja rápido, entonces es como que va barriendo el poco gas que hay. Entonces, en la parte de atrás, o en la dirección opuesta, la dirección en la cual está viajando en su órbita, el vacío que se genera es aún mayor. Eh, Además, digamos, la velocidad orbital del shuttle y del escudo a esa altura, este, era de unas 3 o 4 veces más grande que las velocidades típicas de las moléculas que hay ahí. O sea, las velocidades típicas de las moléculas a esta altura están dadas por la ley de Maxwell, digamos, la distribución de Maxwell de las velocidades para un gas que está a la temperatura que está a esa altura, que no recuerdo bien, pero bueno, está bien por encima de unos miles de grados. Pero la velocidad del escudo era varias veces mayor, con lo cual entonces es como que en su recorrido eh, es como que expulsa las moléculas y detrás de él deja como un vacío aún mayor, ¿no? Este, entonces ese vacío que deja es lo que eh, sería un vacío ultra alto, de los que vimos acá.
Bueno, que se utilizó para estudiar hacer una serie de experimentos, como por ejemplo cómo se van eh, superponiendo capas de cristal en una superficie también de cristal, de eh, semiconductores, como por ejemplo el arseniuro de galio. O sea, hacer experimentos sobre el crecimiento, digamos, como que dice epitaxial, o sea, el crecimiento de capas sucesivas de distintos semiconductores. No solamente este, sino otros también. En un alto vacío que es difícil de lograr en un laboratorio terrestre. Ahora, como para tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? El vacío que lograba el Wake Shield, que es justo una región justo inmediatamente a continuación del propio escudo, la distancia típica entre los átomos es de 1 milímetro. O sea, realmente es un alto vacío. Acuérdense que el aire a presión atmosférica tiene 10 a la 23 moléculas por litro. Entonces imagínense que la distancia típica entre átomos en un gas, digamos, en el aire, es del orden de unos pocos angstroms. O sea, es del orden de unos pocos o a lo sumo decenas de nanómetros. Mientras que en este vacío que lograba este escudo, la distancia típica era de 1 milímetro. O sea, realmente una escala este, muy, muy grande de distancia típica, o sea, un vacío muy alto. Hoy en día se logran vacíos un poquitito mejores, pero están en el orden de milímetros o décimas de milímetro entre las moléculas. El mejor vacío que se puede lograr es una distancia típica entre moléculas de décimas de milímetros. Ahora, aún esto, una distancia típica de milímetros o décimas, que es el mejor vacío que se puede lograr, sigue siendo algo muy denso si uno lo compara con el vacío espacial. Por ejemplo, en el espacio interestelar, o sea, el espacio entre las estrellas, la separación típica de los átomos es de 1 centímetro. O sea que hay un átomo por centímetro cúbico en el espacio interestelar. No en el interplanetario, que es mayor, yo dije es mayor. Puede haber cientos de átomos por centímetro cúbico. Pero en el interestelar es de 1 átomo por centímetro cúbico. En los alrededores de nuestra galaxia hay un átomo cada 10 centímetros. O sea, básicamente hay un átomo por litro. O sea, en los alrededores de nuestra galaxia hay un átomo por litro. Piensen que en el aire hay 10 a la 23 átomos por litro. ¿Ok? Y bueno, y directamente en el vacío intergaláctico, o sea, en esos enormes vacíos que hay entre galaxia y galaxia, el vacío puede llegar a un átomo cada 10 metros. O sea, típicamente hay un átomo, esto es el extremo, ¿no? Pero típicamente en el vacío intergaláctico hay un átomo por metro cúbico. O sea, cada 1000 litros hay un átomo. Es un vacío inimaginable que es imposible de imaginar, de lograr en un laboratorio en la Tierra. Muy bien, ahora, luego de este como breve repaso contemporáneo, retornamos a nuestra historia del cero, la nada y el vacío. Y vamos a retornar en donde lo dejamos, siglo XVII, de la mano de Newton, que ustedes ya lo conocen muy bien. Newton, el genio de la revolución científica, que redefinió nuestras ideas sobre el espacio, el tiempo, fuerza. Y aunque él no es que fuera explícitamente, digamos, atomista o que explícitamente defendía la idea del vacío, en mayor o menor medida su, llamémosle, programa o su ontología se acercaba mucho más
al atomismo que a otras ontologías. Además, su propia mecánica está fundada en el estudio de partículas que interactúan entre sí, que chocan entre sí, y que entre choque y choque se mueven libremente en un espacio que no ofrece resistencia, que es lo que uno llamaría vacío en realidad, ¿no? O sea que Newton, uno lo puede aproximar todo lo que uno quiera a la tradición atomista en este sentido. La primera ley de Newton, como muchos de ustedes saben, dice que todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Esta ley, todas las leyes de Newton, se aplican a lo que él llamaba sistemas inerciales, y que él los definió como sistemas de referencia que se mueven con velocidad uniforme respecto de lo que él llamó espacio absoluto, que más que definirlo, él lo describió. Esta es otra transcripción de su obra magna, el Principios Naturales Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, acá escrito, el título escrito en latín, en su original en latín, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde desarrolla toda su mecánica, sus tres leyes, etc. Él define espacio absoluto, dice, o lo describe, ¿no? El espacio absoluto, por su propia naturaleza, y sin relación a nada externo, permanece siempre similar e inmutable. O sea, él propuso la existencia de algo llamado espacio absoluto, como un ente digamos, que tiene una vida propia, independiente de lo que ocurre, es inmutable. Incluso en otras partes llegó a asimilarlo con el órgano sensorial de Dios. Bueno, Newton era muy creyente, de una particular religión cristiana, podríamos llamar. Así como también definió tiempo absoluto, como muchos de ustedes sabrán. Pero bueno, en relación al tiempo, no es lo que nos interesa en esta historia que estamos contando ahora. Entonces, ese espacio absoluto, tácitamente uno lo identifica con el vacío. Es algo que permanece inmutable, es algo en el cual, en ausencia de otra cosa que no sea el propio espacio absoluto, una partícula se mueve en línea recta, sin ser frenada. O sea que el espacio absoluto, desprovisto de cualquier otra característica, propiedad o lo que sea, uno se ve tentado a, si no identificarlo, por lo menos decir el espacio absoluto sin ninguna otra cosa, lo que tiene es vacío, ¿no? Y fíjense, en esta carta de Newton del año 1693, Newton nació en 1643 o 44, bueno, después lo vamos a ver. O sea, acá tenía alrededor de 50 años. Les cuento que igual Newton pasó los 80 años. Escribe. Con Newton ocurre como con muchos otros grandes genios, y es que un montón de cosas sabrosas uno las descubre de su pensamiento leyendo cartas o bien leyendo manuscritos no publicados, ¿no? Escribe Newton: es inconcebible que la materia bruta e inanimada debería, sin la mediación de algo más, que no es material, operar en y afecte otra materia sin el contacto mutuo. Como debe ser si la gravitación, en el sentido de Epicuro, sea esencial e inherente en él. O sea, Newton, que formuló su ley universal de la gravitación, es lo que decía, que su ley sirve para describir lo que pasa, explicarlo, pero él no podía dar cuenta de por qué vale esa ley. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el mecanismo por el cual dos planetas, por ejemplo, se atraen gravitacionalmente, aunque no se toquen? Él era consciente de eso, pero él, dentro de su enorme orgullo, tenía algunas facetas de humildad, y en ese sentido él decía que al no conocer esa causa profunda, él no especulaba
sobre algo que no pudiera fundamentar, ¿no? La ley de la gravitación vale. ¿Por qué vale? No sé. Me refiero entre cuerpos que no se están tocando, ¿no? Que la gravedad debería ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar en otro a una distancia a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, por y a través del que su acción y fuerza pueda ser transmitida desde uno al otro, es para mí de tan gran absurdidad. ¿Mm? Que creo que ningún hombre que tenga en cuestiones filosóficas una facultad competente de pensar puede nunca caer en ello, en eso. La gravedad debe ser causada por un agente actuando constantemente de acuerdo a ciertas leyes, pero acerca de si este agente es material o inmaterial, lo dejo librado a la consideración de mis lectores. O sea, él no se le ocurría algo concreto que dé cuenta de esta ley, entonces lo dejaba en manos de sus lectores, que tampoco los lectores se les ocurrieron nada en particular, ¿no? ¿Cómo explicar lo que, digamos, uno llama acción a distancia? ¿Cómo explicar una acción a distancia entre dos cuerpos entre los cuales media el vacío? ¿Mm? O sea, si entre los dos cuerpos media el vacío más vacío, ¿cómo explicar que se atraigan? ¿Mm? Por eso, digamos, el magnetismo, como les comenté, eh, se hablaba ya desde la antigüedad de como emanaciones, ¿no? Acá habría emanaciones gravitatorias. Bueno, Newton no lo sabía, ni nadie lo sabía en realidad. El propio Kepler, del cual hablaremos en otras ocasiones, buscó analogías entre la fuerza con que el Sol atrae a los planetas y las fuerzas magnéticas. Pero bueno, ninguno encontró, digamos, una razón profunda. El que encontró la ley profunda fue Newton, la ley de la gravitación universal. Pero no eventuales causas profundas de ellas, ¿no? Hoy en día, bueno, les comento, algunos de ustedes quizás sepan, la descripción relativista de la gravedad está dada por la teoría general de la relatividad de Einstein, en donde el espacio y el tiempo se curvan, y entonces la gravedad es una deformación de la geometría del espacio-tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es nuestro conocimiento actual de los últimos 100 años, o nuestra imagen actual de lo que es el espacio-tiempo. Entonces, Newton pensaba, como consideró que era absurdo que la nada o el vacío pudieran transmitir una fuerza de atracción, él consideraba que algún tipo de medio tendría que haber. Lo que pasa es que ese medio, que de a poquito se empezó a llamar éter, sobre todo también, y no tanto con Newton, sino a partir de los físicos y filósofos naturales, digamos, en general, que creían en una teoría ondulatoria de la luz, o sea que la luz es una onda. No era el caso de Newton, que creía que eran partículas, pero creían que era una onda. Empezaron a hablar de un éter, que sería un medio elástico hipotético a través del cual se formaban las ondas de luz, ¿no? Como ondas elásticas en un medio hipotético que en realidad nadie podía ver, justamente. Eh, o sea, a lo que voy es que se empezó a hablar de una especie de éter por distintos motivos, de los cuales nadie podía ver ni decir nada, salvo postular que quizá exista, ¿no? Eh, claro, los mejores vacíos de la época, los que lograba, por ejemplo, Robert Boyle, como vimos, a la larga un péndulo terminaba en reposo, o sea que algo lo seguía frenando. Entonces, una posibilidad era decir, cuando yo extraigo todo lo que puedo extraer, aún así sigue quedando algo, ¿no? Que es lo que frena, por ejemplo, el péndulo. Ahora, hoy en día, lo que diríamos es,
no es que en el vacío que lograba Boyle, el péndulo se termina frenando, aunque tarde mucho más, porque lo frena el éter, sino porque el vacío de Boyle no es tan perfecto como Boyle, o quizá no tanto Boyle, pero como otros podrían pensar. O sea, seguía habiendo un poco de aire, que era lo que terminaba de frenar el péndulo. Pero muchos pensaban que era ese éter hipotético. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo de la mano de no creer en la acción a distancia, pero creer en la ley de Newton, ¿eh? Y también empezar a creer cada vez más, a lo largo, sobre todo, eh, después de la muerte de Newton, poco a poco, en la teoría ondulatoria de la luz, de alguna manera, los físicos o protofísicos empezaban, como que volvían a la idea de Aristóteles, de que en la naturaleza no hay vacío. Como mínimo, hay éter, aunque yo no sepa qué corno es el éter. Bueno, como les anticipé en otra clase, René Descartes, el famoso filósofo y filósofo natural, su ontología natural era la de un mundo pleno, donde no existía el vacío, un mundo lleno de partículas, por ejemplo, a partir de las cuales su fricción crea el fuego, la agitación de las partículas crea los fluidos y la unión de las partículas de manera estrecha crea los sólidos. Entonces, estos son dibujos originales de Descartes. ¿Cuál es su imagen, digamos, del mundo? O sea, incluso del aire o del espacio interplanetario incluso. El de un pleno, donde había regiones, en donde había este, regiones donde las partículas se movían en forma de vórtices entre distintos dominios, como para usar una palabra análoga a los dominios magnéticos, en dominios, digamos, en regiones adyacentes entre dominios, hay como una especie de roce o fricción entre las partículas, pero había todo un pleno. Todo se movía de alguna manera en torbellinos, pero de forma tal que nunca se produjeran vacíos. Esa era la idea de Descartes. El tema es que con esta mecánica Descartes nunca pudo desarrollar una mecánica exitosa como sí lo hizo Newton. Newton, gracias a la idea del espacio absoluto y así como Newton por ahí coqueteó con la idea de un éter, pero aún así, aún en caso de existir ese éter no ofrecía ningún tipo de resistencia a las partículas, o en todo caso yo podía imaginar que el espacio interplanetario, en donde las leyes de Newton, y sobre todo la ley de la gravedad, se aplicó con tanto éxito, eh, la hipotética fuerza de fricción de ese éter era absolutamente despreciable y se podía describir todo perfectamente con estas idealizaciones newtonianas, ¿no? De partículas moviéndose en un medio sin fricción, sin resistencia, o sea, en el vacío, ¿no? A lo que voy es a que el espacio absoluto newtoniano, aún en presencia de éter, se parecía mucho a lo que uno entendería por vacío. En cambio, en Descartes, el vacío no existe y todo está lleno de cosas. Entonces es incluso impensable una partícula que se mueva libremente y que nada la frene. De todas maneras, dentro de la mecánica fallida de Descartes, hubo algunas ideas bastante exitosas, como por ejemplo, o parcialmente exitosas, como por ejemplo la teoría de Descartes sobre el origen del sistema solar, a partir de que, bueno, como la naturaleza no permite el vacío, entonces el sistema solar originalmente era un enorme vórtice en donde se fueron como condensando regiones, o si quieren vórtices dentro de vórtices, que fueron formando los futuros planetas a través de la atracción entre partículas. Algo así como cuando uno
se olvida de revolver una sopa crema o la revuelve demasiado lentamente, se empiezan a formar grumos. Bueno, acá los grumos serían los protoplanetas y el gran grumo central sería el Sol, pero siempre en el marco de un plenum, ¿no? En donde está todo girando y se van formando como subvórtices con su propio giro dentro de ese gran vórtice global que involucra todo el sistema solar. Y de hecho la moderna teoría de formación del sistema solar tiene bastante en común con esta idea. O sea, eh, digamos, la idea es que el sistema solar se formó a partir de una gran nebulosa de gas y polvo planetaria, en donde se fueron formando pequeñas rocas y la gran roca central que se fue haciendo más y más grande, y cuando llegó a una masa crítica empezó a hacer fusión y ahí nació el Sol. Y luego, bueno, por supuesto que no se conocen todos los detalles, pero eh, los planetas se fueron formando, además, por un proceso ulterior de choque entre estas recién formadas rocas que chocaban entre sí, o sea, una especie de fenómeno multiescala, ¿no? Primero choques de partículas entre sí, de moléculas entre sí, de partículas de gas, de polvo, que van formando pedacitos de piedra que a su vez chocan entre sí y forman rocas más grandes y así, ¿no? Y luego por la propia fuerza gravitatoria, ¿no? O sea, de hecho, les comento que hace pocos días se publicó una foto debida a ALMA, por sus siglas en inglés de ALMA Large Millimeter Array. Es un observatorio que está en Chile, en la península de Atacama, con una definición tan grande que logró por primera vez fotografiar, entre comillas, o sea, es todo por un proceso complejo de interferometría, la imagen de un sistema solar en formación, si mal no recuerdo está a 400 años luz, y donde se ve que alrededor de la estrella central hay una especie de disco con un puntito, con lo cual lo que se ve es una especie de anillo en donde hay una región donde hay una especie de protoplaneta, y es porque ese protoplaneta todavía no terminó de limpiar gravitacionalmente todo lo que hay en su órbita. O sea, se supone que hace 4.000 millones de años, en la órbita de la Tierra había un montón de asteroides, como un gigantesco anillo, como los anillos de Saturno, que se componen de piedras, de rocas. Pero bueno, la Tierra fue poco a poco limpiando esas piedras de su órbita como parte de su propia formación. Bueno, hace unos días se publicó una foto de un sistema solar en donde que se está formando. Bueno, a lo que voy es que esta idea, digamos, de Descartes, que luego fue perfeccionada por el famoso filósofo Immanuel Kant, y luego perfeccionada mucho más aún por el físico matemático Laplace, es básicamente la idea que tenemos, ¿no? O sea, el sistema solar como producto de una gigantesca nube primordial, que tiene digamos, momento angular inicial, o sea, una rotación inicial. Pero bueno, volviendo a Descartes, él decía que los objetos caen hacia la Tierra, que acá sí, evidentemente no le acertó demasiado, porque las partículas sólidas de la Tierra no dejan hueco, mientras que las partículas de la atmósfera, como están muy agitadas, crean huecos a través de los cuales la materia es como que eh, se va deslizando como para llenar esos huecos. Entonces, por eso, según Descartes, una roca cae. No por una hipotética fuerza gravitatoria, sino por esa... Pero claro, ¿qué ley matemática uno puede descubrir con esta teoría? Es difícil. O sea, por eso Newton fue mucho más exitoso que Descartes, en este sentido, ¿no? Mecánicamente hablando. Una obra, no la más famosa, la obra más famosa de Descartes es Discurso del Método, pero otra obra importante es El Mundo,
de Descartes, en un fragmento, Descartes dice, en relación a la posibilidad del movimiento, dice, a la que me sería difícil contestar si no hubiese reconocido, por diversas experiencias, que todos los movimientos que se efectúan en el mundo son en cierta forma regulares. Es decir, que cuando un cuerpo deja su lugar, entra siempre en el de otro, y éste en el de otro más, y sucesivamente, así hasta el último, que en el mismo instante ocupa el lugar abandonado por el primero. De forma que entre ellos no se encuentra más vacío cuando se mueven que cuando están quietos. Así respondía Descartes a la pregunta de cómo puede ser posible el movimiento en ausencia de vacío. Muy bien, hasta acá con Descartes. Vamos a ir avanzando en el tiempo. Y ahora voy a estar calladito 5 segundos. Fíjense cómo se va llevando la pantalla de luz. Bueno, esto es un ejercicio de lo que se llama la paradoja de Olbers, que es la siguiente. Voy a hablar mientras esto se sigue reproduciendo, ¿no? La imagen que tenía la gente digamos, en el siglo XVII y XVIII era de un universo isla, o sea, un universo, o sea, digamos, una vez asentada la revolución copernicana, ¿no? Donde la Tierra es el del Sol, etc., aún, digamos, digamos, la cosmología de esa época, me refiero a los siglos XVII y XVIII, e incluso XIX, era bastante heliocéntrica, pero digamos, uno dice, está bien que sea heliocéntrica, bueno, pero en un sentido profundo de la palabra heliocéntrico, o sea, no había ninguna evidencia que dijera que el Sol no está en el centro del universo, o sea, por más que la Tierra ya no estaba en el centro del universo, no había ninguna evidencia que indicara que el Sol no está en el centro del universo, o sea que ante la ausencia de evidencia, la gente explícita o implícitamente pensaba que el Sol está posiblemente en el centro del universo. Vivimos en una isla de estrellas que tiene algún tamaño desconocido. Ahora bien, si el universo es infinito, ocurre lo siguiente, uno llega a la siguiente paradoja. Si el número de estrellas por unidad de volumen es constante en todo el universo, y el universo es infinito, y el universo es homogéneo, o sea que el tipo de estrellas que hay en todo el universo es el mismo, más o menos, o sea que puede haber distintos tipos de estrellas, pero en promedio ese abanico de estrellas es el mismo en todas partes. Como la luminosidad de una estrella eh, decae como el cuadrado de la distancia a la estrella, o sea, la luminosidad aparente de una estrella, o sea, la luz que me llega a mí, decae como la distancia entre la estrella y yo, ¿ok? Perdón, decae como el cuadrado de la distancia. Ahora, si uno va sumando la contribución de la luz de todas las estrellas que llegan a nuestro planeta, y uno va sumando sobre sucesivas cáscaras concéntricas, donde el centro estamos nosotros, el volumen de cada una de esas cáscaras es proporcional al área de la cáscara por, digamos, ese cachito de radio que uno va haciendo la suma, ¿no? Pongámosle que yo voy sumando como en cáscaras que tengan un ancho de, yo qué sé, un año luz, por decir algo, ¿no? El área es proporcional al cuadrado del radio. El área de una esfera es proporcional al cuadrado del radio de la esfera. O sea que el número de estrellas en cada cascarita que yo voy agregando para sumar toda la luz que me llega, el volumen es proporcional al cuadrado de la distancia de esa cáscara a mí. La luz de cada una de las estrellas, como les digo, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea que la contribución de cada cáscara
a la luz total que me llega a mí es la misma, no importa cuán lejos esté esa cáscara. Si el universo es homogéneo e infinito, significaría, digamos, que todas contribuyen igual. Entonces, una conclusión rápida sería, bueno, entonces la cantidad de luz que me llega sería infinita. Bueno, pongámosle que hay formas de argumentar que quizás no sería infinita, pero como mínimo sería igual a la luz del Sol. O sea, como mínimo, en un universo homogéneo e infinito y estático, o sea, que no cambie, que no evolucione, debería ser de día siempre. Porque aun cuando la cara de la Tierra que apunta en dirección opuesta al Sol, la luz que le llega del resto de las estrellas, como mínimo, sería igual a la del Sol. O sea que sería de día de golpe. Entonces la pregunta es, ¿por qué no es todo el tiempo de día? Y esa es la paradoja de Olbers. Se llama de Olbers porque un tal Olbers fue el que primero la anunció explícitamente. Muy bien. Dejamos de obnubilarnos con esta transparencia. Ya nos asentamos en el siglo XIX. Para ver justamente distintas explicaciones o intentos de resolución de esta paradoja. Bueno, una de esas teorías se debe a estos dos astrónomos, Simon Newcomb, canadiense, y John L. Gore, irlandés, que propusieron, no porque tuvieran evidencia observacional, sino como un intento de resolver esta paradoja, que el universo es un conjunto de islas de estrellas y que entre isla e isla lo que hay es vacío, y como la luz no se puede transmitir por el vacío, o sea que ellos decían que había vacío, vacío, o sea, vacío desprovisto incluso de éter, ¿ok? Y como la luz no se puede transmitir por el vacío, no podemos ver las demás islas, con lo cual, digamos, uno podría pensar o bien que si la energía se conserva, un rayo de luz cuando se encuentra con el vacío no puede avanzar más, entonces quizás se refleja, ¿ok? Rebota en el vacío, entre comillas, y sigue, un rayo de luz sigue propagándose, digamos, en la dirección de la que venía, o bueno, o con alguna ley de tipo reflexión. Con lo cual, entonces, la luz total que nos llega, o esas cáscaras, como les dije, esa suma de cáscaras concéntricas, debería hacerse hasta, no hasta infinito, sino hasta el radio de nuestra isla de estrellas. Entonces, bueno, tampoco nadie sabía cuál era el radio de esa isla de estrellas, pero en todo caso la suma iba a dar finita, y bueno, evidentemente, por la evidencia observacional, iba a dar una cantidad mucho menor que la luz del sol, de forma tal de explicar por qué de noche está oscuro, ¿ok? O sea, por qué de noche, digamos, no es que esté completamente oscuro, pero bueno, en una noche de luna nueva, la luz de las estrellas ilumina bastante poco. Así que esta fue una teoría, fíjense, o sea, postular. En algo acertaron estos dos, en que el universo es un conjunto de islas de estrellas, a pesar de que no había evidencias categóricas sobre esto. En donde no acertaron es en decir que la luz no se puede transmitir por el vacío. Otra solución, que en parte tiene algo en común con esta, pero bueno, es distinta, es decir, los estoicos, que les comento, creían en un universo cíclico, entre otras cosas, tenían razón. O sea, el universo es finito en el tiempo y o en el espacio. O sea, para Aristóteles, yo les comenté que el espacio era finito, el tiempo era infinito. Para los estoicos, el tiempo era finito. Bueno, quizá el universo es finito en el tiempo, en el espacio o en ambos. En ese caso, podría haber una solución a esta paradoja. Si es finito en el espacio, bueno, ya lo vimos. Si es finito, esa suma finita.
Si es finito en el tiempo, pero aún en el caso que fuera infinito en el espacio, si es finito en el tiempo y es suficientemente joven el universo, y la luz se propaga con una velocidad finita, entonces a la noche vemos bastante oscuro porque todavía no hubo tiempo para que nos llegue la luz de, digamos, infinitas estrellas o de un número enorme de estrellas como para tener día a la noche. ¿Ok? Muy bien. Eh, Vamos ahora a hablar de uno de los más grandes genios del siglo XIX, el padre del electromagnetismo, o sea, de la unificación entre electricidad y magnetismo, el escocés James Clerk Maxwell, eh, que dijo lo siguiente. Esto es una historia del vacío, con lo cual hay muchas cosas que me las salteo porque las vamos a ver en otras oportunidades, ¿no? La determinación de la velocidad de la luz se hizo en algún momento del siglo XVIII, con lo cual ya en el siglo XIX estaba bien establecido que la luz se mueve a una velocidad finita. A la pregunta de qué es lo que hay entre las estrellas, qué tipo de vacío hay entre los planetas, entre las estrellas, era un problema, digamos, no resuelto. O sea, en el siglo XIX, como les dije, estaba bien establecida la teoría ondulatoria de la luz. Todo el mundo aceptaba que tendría que haber algún tipo de éter, de medio elástico invisible a través del cual se propaga la luz, pero tiene que ser un medio elástico muy particular porque no frena a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Es un medio que permite la transmisión de la luz, pero al mismo tiempo es transparente. Si no, no podríamos ver nada. O sea, si el espacio, si el éter fuera opaco, entonces no podríamos ver nada más allá de nuestras narices, mucho menos ver la Luna o los planetas. O sea que era un medio bastante particular, un medio transparente, pero al mismo tiempo elástico, como una especie de gelatina de esas incoloras. Este, entonces lo que decía Maxwell era que si uno pudiera determinar, o sea, hasta ese momento la velocidad de luz se podía determinar de manera indirecta, midiendo, por ejemplo, cómo los satélites de Júpiter sufren retardos o aceleraciones aparentes cada medio año, debido a que la distancia entre Júpiter y la Tierra cada medio año varía debido a la órbita de la Tierra o del Sol. Así es como se determinó por primera vez la velocidad de la luz, gracias a un tal Rømer. Eh, entonces él lo que decía es que si fuera posible determinar la velocidad de la luz, observando el tiempo que le toma viajar a la luz entre una dada estación y otra en la superficie de nuestro planeta, él decía que podríamos, eh, que hasta ese momento no se había podido hacer, o sea, comparar la velocidad de la luz en la superficie de la Tierra entre dos estaciones terrestres. ¿Por qué? Porque es tan rápida la luz que comparar o medir la velocidad de la luz eh, entre estaciones terrestres involucra determinar tiempos muy cortos, tiempos para los cuales todavía no había relojes en esa época. ¿Ok? Piensen que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual, si uno eh, mide la velocidad de la luz entre estaciones que estén incluso a 1000 kilómetros, necesitaría relojes con una precisión del orden de una milésima de segundo, ¿no? Entonces lo que decía Maxwell es lo siguiente: como la Tierra se mueve en el espacio, si el espacio está lleno de éter, debería haber una especie de viento de éter en la superficie de la Tierra. Así como cuando uno, no sé, viaja
viaja en un tren o viaja en un barco, digamos, si uno sale a cubierta, siempre hay algún pequeño viento, producto de que el barco se mueve, aunque no haya viento en alta mar, ¿no? Bueno, eh, la Tierra viaja alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo, con lo cual, si hay debería haber un viento de éter interplanetario con una velocidad del orden de 30 kilómetros por segundo. Entonces la luz debería viajar, la velocidad de la luz con respecto a la superficie de la Tierra debería ser menor cuando la luz viaja contra el viento de éter y mayor cuando viaja a favor del viento de éter. ¿Mm? Con lo cual podríamos, decía Maxwell, determinar, si pudiéramos encontrar esa diferencia, podríamos determinar la velocidad del éter con respecto a estas estaciones terrestres, o sea, con respecto a la Tierra, a la superficie de la Tierra. O sea, fíjense cómo estaba bien enraicido la idea del éter, como para que Maxwell propusiera este método, ¿no? Bueno, finalmente, en la década de 1880, Michelson y su ayudante Morley hicieron un experimento justamente para detectar este hipotético viento de éter, ¿no? Entonces, como vimos, bueno, el éter es el medio que soporta la luz, tiene que estar en todas partes porque nos llega luz de todas partes. Acá está un poquito resumido lo que les dije antes. La Tierra es alrededor del Sol, tiene que haber un viento de éter. Esto se los cuento, después lo vamos a ver en otra oportunidad, pero digamos, además tiene que haber viento de éter porque la Tierra no arrastra al éter. Justamente porque ya hacía varias décadas que se había detectado lo que se llama el fenómeno de aberración de la luz estelar. O sea, la aberración estelar es un fenómeno debido a la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol, que hace que la dirección aparente de una estrella sea un poquito diferente a la dirección real, que uno la detectaría si la Tierra estuviera quieta y no se estuviera moviendo alrededor del Sol. O sea, el efecto es parecido a cuando uno está en la ventanilla de un tren y está lloviendo, o de un auto, y aunque no haya viento afuera y la lluvia caiga verticalmente, en un auto en la ruta uno lo que ve es que la trayectoria de la lluvia es oblicua, pero eso es producto a la composición de las velocidades del auto y la velocidad vertical de la lluvia. ¿Eh? Entonces uno la ve oblicua. O sea que si uno hace este ejemplo con el rayo de luz, entonces es como que la dirección del rayo de luz se ve distorsionada. ¿Ok? Si el auto arrastrara, o sea, la lluvia cae verticalmente respecto del aire. Si el auto arrastrara a la lluvia, al aire y a la lluvia, uno seguiría viendo que la lluvia cae verticalmente respecto del auto. Pero el auto no arrastra la lluvia, eh, por lo tanto, uno ve que la lluvia cae de forma oblicua, como efecto aparente. Entonces, como se detecta la aberración de la luz, o sea, concretamente lo que se detecta es que las estrellas hacen como una especie de pequeña elipse, o sea, se necesitan telescopios para poder detectarla, como una especie, todas las estrellas hacen una pequeña elipse alrededor de su punto medio a lo largo del año, producto de este cambio de velocidad de la Tierra debido a la subórbita del Sol. Entonces, como se ve eso, entonces se sabía que la Tierra no puede arrastrar al éter, con lo cual tiene que haber un viento de éter, con lo cual la velocidad de la luz debería ser diferente en la superficie de la Tierra dependiendo de la dirección. Bueno, para eso desarrollaron lo que se llama un interferómetro. Acá está el diagrama. No les voy a
contar esto en detenimiento, esto lo veremos cuando veamos un poco la historia de la relatividad, digamos, pero por ahora se los cuento de forma muy rápida. Básicamente, acá hay espejos parcialmente reflectores y parcialmente reflejan la luz y parcialmente permiten que se transmita, con lo cual un rayo de luz puede recorrer o bien ir hasta este espejo reflector, ir acá y llegar hasta el ojo, digamos, o bien hacer este recorrido, reflejarse, llegar acá, reflejarse de nuevo, atravesar y llegar acá. Entonces, esto es una forma muy precisa para medir velocidades, porque lo que se mide aquí, cuánto interfiere los dos rayos, el que hizo esta trayectoria y el que hizo este recorrido. Si uno ajusta esto de forma tal que, por ejemplo, los rayos se interfieren destructivamente, o sea que lo que se llama el camino óptico de uno difiera del otro en media longitud de onda, entonces aquí uno ve un punto oscuro, porque se interfieren destructivamente. Ahora bien, uno o bien rota el aparato, o bien espera unos meses para que la velocidad, la dirección de la Tierra cambie. Uno esperaría que como entonces la velocidad de estos rayos va cambiando respecto del viento de éter, según la orientación del aparato, donde yo tenía un punto oscuro voy a obtener un punto brillante. O sea, el camino óptico va cambiando a medida que yo cambio mi velocidad respecto del viento del éter, del viento de éter. Así bueno, esa es la idea básica. No me voy a detener mucho más en eso. Este es el diagrama del experimento. Hay un bloque de piedra que flotaba en una pileta con mercurio de forma tal de aislarlo de las vibraciones circundantes. Ahí además poder rotarlo para ir cambiando su dirección. Y el experimento tuvo un resultado negativo. O sea, cambiar la orientación del bloque o hacerlo en distintas épocas del año, lo que sea, no cambiaba, si yo tenía una interferencia destructiva, la seguía teniendo. Esto provocó bastante perplejidad en los propios autores del experimento y en la comunidad física en general. Muchos dijeron que se debían a errores sistemáticos, experimentales, y de hecho el experimento de Michelson-Morley fue completamente concluyente, según los estándares modernos de un experimento concluyente, con la invención del rayo láser, ¿no? O sea, un experimento tan revolucionario como este, hoy en día se le pediría que el resultado esté lo que en la jerga se llama a 5 o a 7 sigmas, o sea, que sea su error sea mucho menor que el efecto que yo estoy midiendo. Muy bien. ¿Cómo resolver esto? Nadie lo podía resolver de forma categórica. Pero para eso vamos a seguir después de la pausa.